Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 28 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada más que guste un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandofino.net y un servidor Edu Vera de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas paso a saludar a Sebas. Buenos días, Sebas, chaval. Hola Edu, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estamos a las 8 menos 5 de la mañana grabando nuestro episodio 28. Sí, aquí estamos. Como unas máquinas, la hostia. Hay que madrugar, Dios le ayuda. Dios le ayuda ya. Y luego le da sueño a las 10 de la noche. Pero bueno, no pasa nada. Ya te digo, a las 10 yo estoy en los brazos de Morfeo. Me pasa igual a mí. ¿Cómo ha ido la semana? ¿O el puente? ¿Te has tenido puente, no? Fue puente, ¿no? Sí, puente. ¿Puente este fin de semana, no? No, fue el anterior, joder. Que fue yo el me lío anterior. ya. ¿En qué mundo vives? Joder, ahora viene un puente, ¿ves? Yo sabía que estábamos entre puentes. Sí, no, yo la verdad que estoy toda la semana de vacaciones. Esta semana no tengo... No tienes escuela, ¿no? No tengo escuela y ya tendremos después de vacaciones. Sigo entrenando con los chavales porque tenemos ahí Avilés y tal y hay que estar... Por las mañanas estamos haciendo una semanita esta semana, así que está siendo dura. Porque Claro. tenemos dentro de 2 semanas el Campeonato de España de Avilés y, en fin, voy para allá. Bueno, yo no voy, va mi compañero en la escuela, va Carrico, va con 5 cadetes, 5 cadetes, 6 cadetes y un junior, y una junior, mejor dicho. Muy bien. Y toca entrenar esta semana, toca entrenar y ya está, es lo que es. ¿Tú qué? Pues yo nada, bien. Fin de semana tranquilo, entrenando y poco más. No tiene más. Fin de semana más, que se dice. Sí, aparte de este fin de semana y el siguiente, con el tema de la Semana Santa y demás, no hay muchas competiciones tampoco, ¿no? No, creo que viene ahora el Dualón de Orihuela, bueno, que es el mismo que Avilés, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es el fin de semana siguiente? Yo creo que El es Dualón de el siguiente. Orihuela es El siguiente. el domingo, no, el domingo. El Avilés es el sábado, bueno, para los grupos de edad y cadetes. Y Junior creo que también, o Junior es el domingo, no sé. Y el domingo es Orihuela, sí, el domingo es el Dualón de Orihuela. Oye, bueno, a dar aquí la enhorabuena a Sergio Baxter y a Laura Durán, Sí, ¿no? Que hicieron un gran campeonato en Cuarteria, creo que se dice. sí, en Cuarteira estuvieron Cuarteira. en la Copa de Europa, ambos en Junior, y Sergio hizo Octavo, ¿no? primer español, y me consta que viene está lesionado, está lesionado a pie de hace todo el invierno, y se ve que el chaval... Yo estuve hablando con él en la toma de tiempo y me dijo que estaba nadando bastante y que el bici estaba muy fuerte, pero bueno, corriendo a pie dice que no estaba corriendo. Pero ahí se ve también un poco la importancia del entrenamiento cruzado, ¿no? Cómo se mejora corriendo a pie, o se mantiene, mejor dicho, porque él tiene un nivel a pie tremendo. Cómo se mantiene el nivel sin apenas entrenar a pie. Claro. Y Laura me parece que hizo el puesto, no sé si hizo 19. 19 22. leído. 19, ¿no? Vale. 19 Hizo leído 19 y tercera española, hizo una buena carrera. Sí, yo creo que tuvo algún percance, creo que he leído en la misma carrera. No, ahora no te puedo decir el qué exactamente, pero en algún post he leído que tuvo un percance y con todo y con eso creo que lo escribió su entrenador, Cerezuela, en su post con un percance y tal, y al final acabó 19 luchando y tal. La verdad es que la Sí, pues chavala... se bajó. Yo estuve viendo la carrera, el final, bueno, sí, vi el final. Lo que pasa es que la Federación Portuguesa no puso la cámara de meta, de la entrada a meta, y estuve viendo cómo se bajó de la bici y tal, y Laura se bajó en el segundo grupo, se bajaron unos cuantos delante y se bajó en el segundo grupo, la verdad que muy bien. Sí, muy buena pinta. Bueno, nene, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues hoy vamos a responder a un tema que nos propuso Alberto López Rubio, que nos mandó un mail hablándonos nos daba la enhorabuena por el podcast y demás, y nos comentó que si podíamos hablar de cuantificación de la carga, de cómo hacemos nosotros, de la importancia que le damos a esta parte del entrenamiento y nada, y hoy vamos a hablar de eso, de cuantificación de carga y de cómo nosotros cuantificamos la carga de nuestros deportistas. Correcto. Vale, pues vamos a diferenciar en este episodio las diferencias entre la cuantificación de la carga y luego las métricas que existen para ese mismo control del entrenamiento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es muy complicado cuantificar, complicado en el sentido de que nosotros, la gran mayoría no, todos los deportistas que llevamos son personas amateur, y tú puedes cuantificar una carga y el martes cambiarla entera porque no ha ido bien, tiene cualquier problema, entonces es muy complicado poder cuantificar una carga 100%. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, está claro. La carga al final depende del deporte y depende también de lo que hayamos hecho los días anteriores. No es lo mismo hacer una sesión de carrera a pie con una fatiga previa de un día de bici o con Claro. una noche sin dormir porque hemos tenido Una una guardia, por noche, una ejemplo. guardia en el trabajo complicada, no sé, en caso de gente de tipo bombero, por ejemplo, un policía. Sí, Y, y claro, la carga es diferente en función de muchos condicionantes que en ocasiones no se tienen en cuenta en todos estos sistemas de cuantificación, con lo cual claro. yo lo veo lo veo de hecho de las partes más complicadas de lo que es planificar el entrenamiento de un deportista. Cuantificar la Correcto. carga y qué impacto ha supuesto la carga que tú le has propuesto Para esa persona. en su organismo. Lo veo súper Ujú, complicado. ujú. Eso sí es verdad. Bueno, y luego diferenciamos, bueno, hay que diferenciar dos tipos de carga, ¿verdad? La carga, lo que denominamos carga interna y la carga externa. La carga externa, pues es, digamos, las zonas que trabajamos a nivel de cada disciplina, ¿no? Por ejemplo, en natación podemos trabajar los ritmos cada 100, en la bicicleta puedes trabajar los vatios, ¿vale? O también el pulso si no tienes vatios, ¿vale? Y la carrera a pie, el ritmo del 1000. Exacto, exacto. La carga externa sería eso, lo que tú has comentado, el impacto que genera un entrenamiento a nivel externo del organismo. En Correcto. natación, pues como dices, se manifiesta en una velocidad, en bici, una potencia en los pedales y a pie, pues con otra velocidad, ¿vale? Ujú. Y luego tenemos la carga interna, que sería el impacto de ese estímulo en el organismo a nivel interno, que tenemos la frecuencia cardíaca. Hemos puesto también la RPE, que es la percepción del esfuerzo, que es una percepción subjetiva y en cierto modo no, en cierto modo es interno. Y Claro. luego también podríamos hablar del lactato, que también no lo tenemos Eso. anotado, puesto Sí, que es más engorroso para medirlo y demás, pero el lactato también es una medida de carga interna. yo creo que el lactato es el que más cercano está, solo que es muy complicado poder en un entrenamiento estar presencial y poder pincharle para sacar el lactato que ha llevado y demás, ¿sabes? Pero yo creo que es el más cercano a la hora de saber la carga interna. Ujú. ¿Mm? Exacto. Eh, bueno, ya lo has hablado, ¿no? Que como son diferentes deportes, lleva mucho impacto al organismo. Como has dicho, fatiga previa de un entrenamiento fuerte, diferentes tipos, por ejemplo, a lo mejor un día trabajas fuerza, estás un poco más cansado, al día siguiente no estás igual, puedes llevar un impacto en el organismo. Entonces hay que, como te gusta a ti decirlo, hilar muy fino en esos Sí, sí. aspectos. Ujú. Sí, está claro. En el mundo del entrenamiento, 2 más 2 no siempre son 4. Eso tenlo claro. Y sobre todo en triatlón, puesto Mm. que posiblemente un ciclista pues sea mucho más fácil llevarle la carga controlarle, mejor dicho, la carga del entrenamiento, puesto que solo hace un deporte o a lo sumo hará ciclismo y algo de fuerza, Mm. los más avispados y si no hará solo bici. Entonces es mucho más sencillo controlarle esa carga, pero un triatleta, que al final nosotros hablamos de triatlón y nos gusta esto, Sí. es más complicado, se juntan diferentes deportes, como hemos comentado anteriormente. Tenemos peras, manzanas y melocotones y tenemos que llevarlo todo a la misma unidad para poder sumarlo, porque si queremos sumar una sandía con un melón, con un melocotón, por ejemplo, pues al final no, la suma Claro, claro, no es del correcto. todo correcta. Y luego esto hay que añadir pues lo que tenemos por aquí apuntado. Que ningún modelo de los que vamos a mencionar a continuación integra el estrés que tenemos los deportistas amateurs a diario o incluso el estrés que tiene un deportista de élite, el estrés que tiene a nivel de patrocinadores, de tener que rendir Eh, para dar cuenta a sponsors, a Correcto. federaciones, en Ujú. fin, a todo lo que se espera de ese deportista de élite, eso también tiene un estrés. Y luego Correcto. también un deportista amateur pues tiene unas obligaciones familiares, una situación laboral que genera una fatiga que no tiene por qué estar cavando en una cuneta, en una carretera. Simplemente una persona que esté en una oficina y que tenga un nivel de activación y de estrés muy alto, pues también se va a manifestar en ese entrenamiento, ¿no? En el entrenamiento que haga por la tarde, por ejemplo. Claro, te habrá pasado muchas veces a ti que a lo mejor te mandan un WhatsApp y te dicen no he podido acabar el entrenamiento, he salido, yo que sé, más tarde de trabajar por cualquier circunstancia y cuando lleva 30 minutos me tengo que parar porque le ha generado mucho estrés el tener que irse a entrenar a una hora a deshora de lo que tenía pensado, problema que ha tenido en el trabajo por cualquier circunstancia, yo que sé, estrés porque se tiene que quedar en lugar de salir a las 4 ha salido a las 6:30 y eso genera un estrés que luego a la hora de hacer el entrenamiento pues a lo mejor no te lo has realizado, entonces ya la carga que tú tienes pensada ese mismo día la tienes que modificar no solo ese día, sino
Si es martes, a partir del martes tienes que modificar todas las cargas hasta el domingo. Exacto. Eso es importante. Y luego, aparte, aquí entra en juego también el feedback que tiene que dar ese deportista a nosotros como entrenadores para poder ajustar eso, porque si no... Claro. Es complicado, este mundillo es complicado y bueno, ya dicho todo esto, yo creo que podemos pasar a comentar pues los diferentes modelos que nosotros pensamos que son los más importantes o de los que más se oye. Sí. Y lo que nosotros hacemos, hacemos en el día a día de cara a planificar la actividad de nuestros deportistas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, como os ha dicho Seba, de la cuantificación de la carga, de los métodos que hay, ¿vale? Yo para el trabajo de potenciómetro uso una aplicación que dentro de Garmin, que es el TSS, que es el punto de estrés y te denomina el rango de carga que ha tenido ese deportista con las zonas de vatios que tiene, ¿vale? Tú también creo que lo usas, ¿no, Sebas? Sí, yo utilizo Training Peaks y en Training Peaks sí que se tiene en cuenta el TSS, no solo en bicicleta, sino también en natación y corriendo a pie. Pero bueno, donde más partido se le puede sacar es en la bici, puesto que realmente los valores de vatios que estamos introduciendo no son estimados, son reales y ahí sí que tiene cierta importancia. Entonces, tenemos la fórmula aquí apuntada, os la dejaremos a la gente en el episodio, en las notas que acompañan a este episodio. En la fórmula del TSS, lo bueno que tiene es que integra el volumen por un lado, los segundos, la duración en segundos del entrenamiento. Por otro lado, integra los vatios, la intensidad del entrenamiento en sí. Por otro lado, también integra el factor de intensidad, que sería cómo de fuerte ha sido esa sesión. Por otro lado, esos vatios los relativiza el deportista, porque tiene en cuenta también el umbral funcional de potencia de ese deportista en cuestión. Entonces tiene una serie de métricas asociadas que hacen que este método de cuantificación pues sea utilizado por muchos entrenadores y que tenga bastante validez a nivel de uso de los entrenadores, incluso muy prestigioso. Claro, denomina bien una carga externa para tener recopilado la información necesaria para poder saber si ese entrenamiento que tú le has dado está cerca de lo que tú buscabas o si ha pasado por encima o no ha llegado, ¿no? Eso yo creo que viene muy bien. Bueno, importante, claro. Luego, sí. Antes estábamos hablando de carga externa y carga interna. Aquí si nos damos cuenta en la fórmula del training, del TSS, sí. No tiene en cuenta ningún tipo de métrica de carga interna, ¿vale? Correcto. Se tiene en cuenta solo vatios. Vatios son carga externa y el umbral funcional lo determina en base a vatios. Entonces, claro, no tiene en cuenta la carga interna. Por eso se utiliza en ciclistas con el potenciómetro. Entonces, siempre se determina que el TSS indica carga externa en todo momento. Luego, sí, dime. Es importante y lo dijo Diego, que muchas veces el FTP lo tenemos sobrevalorado. Entonces muchas veces el TSS no sale 100% bien porque nuestro FTP, porque has dicho tú que el umbral funcional se basa en el umbral funcional, una de las fórmulas, si lo tienes por encima, ¿vale? O por debajo, nunca te va a dar un TSS real. Entonces es muy importante intentar acercarse lo máximo a tu FTP, es decir, si sabes que puedes tener por eso cuando sacas el FTP muchas veces, por ejemplo, Diego nos dijo que si tienes 300, por ponerte un ejemplo de FTP, nunca va a ser 300, hay que intentar siempre bajar, ¿vale? Porque es preferible estar por debajo que estar por encima, ¿vale? Esa es mi mera opinión. Eso es lo que iba a comentar justamente, que al estar involucrado dentro de la fórmula el factor de intensidad y el UPF, el FTP, sí. Si no tenemos bien calculado nuestro FTP, pues indudablemente vamos a estar recurriendo a un error constantemente cada vez que tengamos en cuenta los puntos TSS. Correcto. ¿Vale? Entonces, aunque esto ya se sale de este episodio, una forma muy interesante de comprobar si ese FTP está bien calculado es con el factor de intensidad. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un día un entrenamiento de 1 hora y media y nos sale un factor de intensidad por encima de 1, pues está mal. No está mal, no está bien, puesto que por definición el FTP solo se puede mantener durante 1 hora a una puntuación de factor de intensidad de 1. De 1. ¿Vale? Por definición. Entonces, claro,
es importante que vayamos calibrando nuestro UPF para que este valor de carga no salga correcto, si no, no tiene sentido utilizarlo. Correcto. Yo tengo una anécdota que un chico que empezó a entrenar hace poco me mandó más o menos una capturación de pantalla de un media distancia que le había salido 223 de potencia normalizada en el media distancia con un perfil de 800 y creo de desnivel, y le salía 1,2 de IF. Le digo, ¿qué FTP tienes? Dice 200. Digo, claro, macho. Digo, sí que tu FTP no puede ser 200, claro, ¿vale? Para que veas tú un ejemplo. Dices que era un media distancia, ¿no? Sí, era el de Aspontes. Claro, estuvo 2 horas y media o 3 horas menos algo. Por encima, probar, ¿no? Por encima de FTP. Pues eso. Cuando uno ve eso, pues también el deportista hay que educarlo en este aspecto, ¿eh? Correcto. Es importante que lo sepa, porque al final, si tú tienes una serie de deportistas, en ocasiones a lo mejor no te has dado cuenta de eso, o tiene que darse cuenta él y saberlo y enseguida darte el toque. Correcto. Muy bien, chaval, pues pasa al siguiente, venga, vamos. Venga, pues el siguiente el siguiente método que vamos a ver se llama TRIMP, que es el Training Impulse en inglés, que en esta ocasión esta métrica, este valor de carga sí que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca, que sería un valor de carga interna. Entonces, tenemos por un lado el TSS, que determinaba carga externa, y ahora los TRIMPs determinan carga interna. Es un modelo, bajo mi punto de vista, algo arcaico, algo está en desuso. Fue propuesto por Bannister en el año 1975, con lo cual, en cierto modo, yo creo que podemos mencionarlo, pero tampoco profundizar mucho en él. Lo bueno que tiene, que diferencia por sexo, se multiplica la frecuencia cardíaca por un factor de correlación en hombres y en mujeres diferente, y saca un índice de intensidad en función de si es un hombre o si es una mujer. Entonces, yo creo que este método tampoco deberemos de extendernos mucho, puesto que no creo que la gente lo utilice demasiado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, yo pienso igual que tú. Yo creo que ya tiene muchos años y aunque sea, creo que ha habido alguna revisión por ahí para intentar mejorarlo, pero como te pasa a ti y a mí, que cuando empieza con frecuencia cardíaca ya nos quedamos un poco ahí, frecuencia cardíaca tal. Entonces, lo bueno que dices tú, que es diferencia cada sexo, eso está clarísimo, ¿no? Eso es lo mejor que tiene. Cuando estuvimos en el simposio nos hablaba Ballester, creo que era de apellido, Ballester, sí, que decía que no es lo mismo entrenar a una mujer que a un hombre. Entonces, pues en ese punto de factor de intensidad yo creo que está bien, pero como dices tú, está en desuso, tiene muchos años y creo que el siguiente que vamos a hablar le pasa un poquito por encima. Sí, pues exacto, yo estoy contigo. Sí. Bueno, pues hablando ya del siguiente método. El siguiente. Pues yo creo que hoy día sería el método que aquí, a lo mejor a nivel hispanohablante, el que está más extendido, que es el modelo que propuso, que formuló tanto, los conocemos, Roberto Cejuela, y que era entrenador de la Universidad de Alicante, y Jonathan Esteve Lanao, que lo propusieron en el año 2011, que es el modelo de equivalentes de carga objetiva, de los ECOs, que se conoce comúnmente. Entonces, bueno, en este nos vamos a extender un poquitín más, puesto que, aunque es más complejo que los anteriores, que podría ser uno de los peros que se le puede poner a este método de cuantificación de la carga. Es muy complejo, tiene en cuenta muchas variables, y en cierto modo para un deportista popular que le cuesta ya subir los datos a Garmin Connect, pues meterlo en estos berenjenales a lo mejor no tiene mucho sentido, pero bueno, está ahí, puede ser un método muy muy interesante y yo creo que conviene hablar de él, ¿no crees? Sí, yo creo que como has dicho tú, para personas amateur a lo mejor cuesta un poquito más, pero si ya tienes un deportista que le puede dedicar muchas más horas, que sí te sube los entrenamientos a Garmin, yo creo que es una fórmula, o sea, una forma de cuantificar la carga muy interesante, ¿vale? Principalmente se va porque diferencia las tres disciplinas, ¿no? La natación, la bicicleta y la carrera, y además tiene en cuenta las transiciones también de la fatiga, entonces es perfecto para triatlón, ¿vale? Claro, exacto. Es lo que tú dices. Cuantifica, joder, no me sale la palabra. Cuantifica cada deporte de forma diferente, aplicándole un valor de carga diferente, y luego aparte tiene en cuenta que si vas a hacer bici después de correr, o si vas a hacer carrera después de bici, sí, ese nivel, ese impacto en el organismo es diferente. Entonces, correcto.
Pues estará mejor o peor diseñado, no lo sé, tampoco no es que sea yo un experto en este tipo de temas, pero en cualquier caso, ya que el hecho de que tenga en cuenta ese tipo de cosas ya en cierto modo te puede dar una idea de su fiabilidad. Correcto. Luego, por otro lado, hablando ya de lo que es el método en sí, el método ECOS, decir que divide 8 zonas de entrenamiento y que a cada zona le aplica un valor por el que se multiplica el tiempo que está el deportista en cada zona, en cada una de esas zonas. Entonces vamos a poner un ejemplo en el post de la web que acompaña a este episodio para que la gente lo vea de forma más clara, con un ejemplo muy sencillito. Pero el valor que da este método a cada zona es exponencial, de tal modo que, por ejemplo, no es que tenga 8 zonas. Cuando hablo de que es exponencial no me refiero a que no tenemos 8 zonas y le da un valor, por ejemplo, de 1 a 8 en función de cada zona, sino que a la zona 1, por hacerlo sencillo, le da un valor de 1 y a la zona 8, que sería la más intensa, le da un valor de 50. Correcto. Y el resto de puntuaciones se reparten dentro de cada zona de forma iba a decir lineal, no es lineal, es exponencial, ¿vale? Correcto. Puesto que la intensidad en el organismo tampoco funciona, no funciona de forma lineal, sino de forma exponencial. Es decir, podemos imaginar, por poner un ejemplo fácil, a 3.30 en estado estable, sí, y pasar a 3.25 y ir con una fatiga muy, muy grande, depende del deportista, ¿vale? Claro. Y luego subir 5 segundos más, a ir a 3.35, entonces ir súper cómodo. Que realmente esto, por eso os digo que no es lineal, que es exponencial. Correcto, por eso pega los saltos que pega en la tabla. Que por cierto vamos también a pegarla para que veáis cada zona el valor que le dan estos dos autores. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, con el valor que tenemos por zona y por deporte, en lo que he comentado anteriormente, de 1,50 multiplicado por el tiempo que ha estado en cada zona, ese valor lo multiplicamos si es natación por 0,75, si es bici por 0,5 y si es carrera a pie se multiplica por 1, ¿vale? Entonces luego lo que hemos comentado de las transiciones, si estamos haciendo una transición de carrera a bici, pues la bici supuestamente va a tener una carga superior, va a tener una fatiga residual en el organismo mucho mayor, algo mayor que si sea una bici sola. Entonces, en lugar de multiplicar por 0,5 se multiplica por 0,60, se añade un 0,10 más. Correcto. Y con la carrera a pie sucede lo mismo, se suma en lugar de 0,10, como para la bici se suma 0,15. Entonces se multiplicaría en lugar de 1 por 1,15. Vale. Correcto. ¿Vale? Y luego te daría una carga subjetiva de 1 a 5. Entonces, tendrías los valores de la carga de ese entrenamiento, ¿verdad? Claro, luego esa carga objetiva, los ecos que nos han salido, los tenemos por un lado, y luego por otro lado lo que tú has comentado, la carga subjetiva. También añade al modelo que lo denominan ECSS, que son unos valores de carga subjetiva de 1 a 5 que da el sujeto. Entonces, claro, al final de la semana tendrías tu valor de ecos y tu valor de carga subjetiva, de tal modo pues que tiene ahí un compendio de números, pues que puedes hacer gráficas y puedes hacer tus historias para ir controlando la carga del deportista. Muy bien. Yo creo que lo has explicado fetén, chaval. Vamos a pegar luego también los dos artículos que has puesto tú aquí, que explica con lo que has hablado tú, ¿vale? ¿Te parece bien? Y así la gente lo tiene y yo creo que puede ir tirar de este método bastante para adelante. Sí, la verdad que solo por ver cómo funciona y tal, interesaría probarlo, interesaría usarlo aunque sea algunas semanas. Sí. Conlleva todos los días estar registrando las sesiones. Me consta que, bueno, ¿te acuerdas que en el simposio nos presentaron un software de planificación deportiva? ¿Cómo se llamaba? El chico este que habló al principio, ¿verdad? Que habló de los... Sí, Sanchís. Lo presentó... yo no me acuerdo, tío. Lo buscaremos y lo dejaremos también en las notas del programa. Era un software que estaban diseñando ellos. De hecho, estaba también involucrado dentro del diseño, creo que estaba Cejuela y Jonathan Esteve. Y ya estaban haciendo que ese propio software, es un software tipo TrainingPeaks, que ese software determinara la carga en el deportista a través de los ecos, que sería muy interesante. Lo que pasa es que yo estuve metiéndome para probarlo y tal. Se llama
se llama Endurance. Endurance Tool, ¿vale? Correcto. Exacto, sí. Endurance Tool. Correcto. Pero la verdad que lo vi bastante caro. Lo vi muy caro. Sí, yo también lo he visto muy caro. Lo he trasteado porque, hablando del tema ya, y no volvemos otra vez, me mandaron un correo ayer, o antes de ayer, diciéndome que podía probarlo. Por haber estado en el simposio. Bueno, vale, era para que... Sí, vale, no sé, lo voy a probar para mí y te digo. Que te vale. Acabas diciéndonos de los mensajes que te han llegado. Sí, joder, es que soy un paranoico. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, venga, pegamos otro salto y vamos a leer el RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Yo creo que este es el que más o menos más usamos a nivel amateur porque... yo creo que es el que más rendimiento te da a la hora de tener feedback con el deportista, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, tú puedes estipular una carga de entrenamiento y el deportista es el que te va a decir si ha sido lo que tú tienes estipulado, si ha sido por encima o no ha llegado, ¿vale? Entonces, el RPE yo lo tengo... Para mí es muy importante, porque si no tienes feedback con tu deportista es que estás entrenando a un ordenador, ¿vale? Entonces eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, el RPE pues es una tabla que se utiliza con una escala de Borg, ¿vale? De 1 a 10. 1 sería una carga baja, ¿vale? Por poner un ejemplo, y 10 sería una carga máxima. Entonces, a partir de esos, como parecido a lo de exponencial, ¿no? Cuanto más carga, o va subiendo a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ¿vale? Y, exacto. Por ejemplo, he puesto un ejemplo aquí, un 3 por 1000, recuperando un minuto o trabajo en umbral, a lo mejor puede ser una carga de 6 a 8, siempre, es que todo esto es muy subjetivo, porque para mí, a lo mejor 3 de 1000 recuperando un minuto sería una carga de 6, por ponerte un ejemplo, y para otra persona una carga de 8. O para ti, Sebas, a lo mejor una carga de 4, ¿vale? Depende del deportista, la carga será más o menos. Da igual, yo creo que aquí la clave es definirlo bien. Entonces, correcto, tener tu propia tabla, porque la escala de Borg, creo que la inicial era de 1 a 10, pero luego salió otra modificada de 6 a 20. Sí, ¿verdad? Entonces, yo pienso que da igual, lo puedes poner de 1 a 10 o de A, no sé cuál es la décima letra del abecedario, a lo mejor la cago, de A J. Sí, da igual. No sé. Vale, esto es como cuando vas al gimnasio y te ponen la polea a hacer pesas. Le puedes poner 20 kilos, le puedes poner Z, porque realmente no son 20 kilos porque hay polea. Entonces, lo importante es que nosotros como entrenadores, yo la verdad que esto lo tengo para las zonas, pero no para la RPE, y estoy pensando, esto es lo bueno, hacer un podcast con otro, que al final dices, joder, esto no lo estoy haciendo y a lo mejor debería hacerlo. Una tabla, ¿no? De 1 a 10, si tú usas 1 a 10, pues 1 a 10, lo que uses, y luego al lado un texto con lo que tiene que sentir el deportista en esa zona, las percepciones, correcto, que debe tener, porque estamos hablando de percepción subjetiva del esfuerzo, tipos de entrenamiento que pueden entrar en esa escala, en ese escalón de la escala, nunca mejor dicho, sí, y enseñar a tu deportista. Y luego a lo mejor otro entrenador utiliza, como tú dices, otras escalas en cuanto a saltos, ¿vale? Pero correcto, bueno, tú tienes que enseñar a tu deportista, y esto lo bueno que tiene la RPE es que cuanto más se trabaje, mejor funciona sí, y mejor se determina de forma subjetiva en qué nivel de esfuerzo está cada entreno en sí. Correcto, chaval. Bueno, Sebas, vamos a hablar cómo lo hacemos nosotros, así de forma un poco más resumida, porque hemos ya, como siempre, excedido del tiempo que tenemos estipulado. Vale, si te parece bien, empiezas tú hablando un poquito tú, luego hablo yo, y así hacemos un poco más ameno, ¿te parece? Venga, vale, perfecto. Venga, tírale. Bueno, pues yo hasta hace un tiempo he usado un método bastante sencillo para cuantificar, puesto que es lo que hablamos, al deportista al final le cuesta mucho darte feedback, le cuesta mucho anotar todo, y en ocasiones es muy complicado. Entonces, para no estar con uno utilizando un método y con otro, pues yo dije, mira, pues cada sesión le estipulo una puntuación de 1 a 5, siendo las sesiones de puntuación 1 las más sencillas, las sesiones de puntuación 5 las más fuertes. Uh-huh. Y eso me daba a final de semana pues, una puntuación que no son nada, son puntos simplemente. Entonces yo sabía pues que, por ejemplo, 5 sesiones, imagina una semana de 30 puntos, pues una semana dura, una semana de 20 puntos, pues era más suave, y más o menos de esa forma iba cuantificando la carga de cada microciclo de entrenamiento que iba
que iba planificando, de forma totalmente subjetiva, puesto que el valor 5 se lo podía dar a una sesión de 4 horas de bici y una sesión valor 5 se la podía dar a una sesión de 1 hora de carrera a pie que tenía serie, ¿vale? Entonces simplemente pues lo cuantificaba así, para hacerlo muy sencillo. Muy bien. ¿Tú qué? Yo más o menos es parecido, pero lo primero que tengo en cuenta es siempre el deportista, ¿vale? Es que yo creo que es esencial, sobre todo la experiencia que tenga el deportista. No es lo mismo un deportista que viene de una disciplina como puede ser la natación o carrera o ciclismo, un deportista que lleva varios años haciendo triatlón o un deportista que se inicia. Entonces, a partir de ahí tengo ya estipulado la carga que le puedo dar a ese deportista, ¿vale? Por ejemplo, si viene si viene de hacer triatlón y si te viene a media de temporada, siempre le suelo decir que me pase lo que lleva haciendo para saber los tipos de carga que ha hecho. Uh-huh. Bien que venga de otro entrenador o bien porque lo haga él a su libre albedrío. Entonces, son uno de los aspectos que tengo muy en cuenta. Además, otros aspectos también es la edad. Yo creo que es importante tener en cuenta que tener 20 años no es lo mismo que tener 45, aunque el rendimiento a lo mejor puede ser muy alto una persona de 45 años, ¿vale? No estoy diciendo que con 45 años ya no vayas a competir bien, pero no es lo mismo una carga que le puedes meter a un chaval de 18 o tus chavales de la escuela que al día siguiente están bien, a una persona que tiene 45 años, que a lo mejor la recuperación muscular es diferente, etcétera. Entonces, yo para estipular las cargas lo tengo muy en cuenta, además del tipo de trabajo y el horario que podemos entrenar, ¿no? Si podemos doblar sesiones, si podemos hacer entrenamientos regenerativos en una doble sesión, etcétera. Eso es lo principal que tengo yo para medir el inicio de la carga de cualquier deportista. Exacto. ¿Vale? Muy bien. No, yo puntualizar que, claro, en todo eso que tú comentas, pues si por ejemplo una sesión, en lo que he comentado antes, una sesión que sea por la tarde de carrera a pie, si previamente hemos tenido una sesión de bici por la mañana, pues ya yo automáticamente en mi cabeza la cuantifico como en mi cabeza no, yo le doy de forma subjetiva le doy un valor superior. Claro, ¿vale? Correcto. Si es una persona que viene del ciclismo, pues posiblemente 4 horas de bici para esa persona suponga menos estrés que para una persona iniciada hacer una salida en grupo de 3 horas. Entonces, pues todo eso de forma prácticamente inconsciente lo iba teniendo en cuenta, porque ya no utilizo esto a la hora de cuantificar esas sesiones. Luego, cuando empecé a utilizar Training Peaks, empecé a toquetear más los TSS, lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Sobre todo en los que tienen potenciómetro, que no tengo demasiada gente con potenciómetro, me gustaría que fueran más, pero bueno. Luego también, lo bueno que tiene Training Peaks, no sé si es bueno o malo, es que te saca los TSS en natación y en carrera a pie, de forma totalmente estimada a través del ritmo de los ritmos que le establecemos de velocidad crítica en natación, el ritmo de umbral en natación y el ritmo a umbral en carrera a pie, ¿vale? Entonces, en base a esos ritmos, más un FTP estimado o real en bici, pues te va calculando de cada sesión de entrenamiento los puntos de estrés, ¿vale? Los TSS. Entonces, pues en cierto modo al final de semana pues tienes una puntuación de TSS que te puede hacer una idea de cómo de fuerte está siendo la semana de entrenamiento o cómo ha sido la semana de entrenamiento, ¿vale? Correcto, sí. Hombre, teniendo Training Peaks ya sabes tú que todos esos aspectos lo vas a tener en cuenta. Yo como no uso Training Peaks, pues soy más pobre, pues trabajo de otra manera, ya que la plataforma que uso yo, que es Trainer Plan, sí me puedo estipular la zona de entrenamiento cuando la realizo, o sea, cuando las estoy haciendo, ¿no? Puedo meter zona de entrenamiento de 1 a 10 como una escala normal, entonces yo sé perfectamente, bueno, tengo desglosado más o menos el tipo de carga de cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo en una carga baja, una carga regenerativa, para mí son cargas de aeróbico regenerativo y aeróbico ligero, ¿vale? Podemos hablar de 1 a 3, una carga de 0 a 10, ¿vale? Una carga media, donde trabajamos zona de aeróbico ligero o aeróbico medio, o algo de velocidad, pues tengo estipulado una carga de 3 a 5, sí. No sobrepasa el 5, ¿vale? Y luego están cargas medias altas y zonas altas, donde trabajo ya en zonas 6-7 y si es carga muy alta, hasta 9, ¿vale? Luego también estipulo a veces no, casi siempre, el tipo de microciclo que estoy trabajando, ¿vale? Creo que es importante
desarrollar, pues si es un microciclo regenerativo, yo lo tengo estipulado una carga de 1 a 4, ¿vale? Luego si hago un microciclo de ajuste porque empiezo un mesociclo nuevo, para mí la carga suele ser de 2 a 6, ¿vale? Lo que es el microciclo. Luego un microciclo de carga normal, o puedo llamarlo carga 1, carga 2, depende de cómo quieras llamarlo. Siempre tengo el estipulo de 4 a 8, depende del deportista, ¿vale? Y luego cuando hago puesta a punto, aproximación o como quieras llamar ese microciclo, pues sí son cargas ya de 5 a 9. No uso nunca microciclos de impacto porque yo tengo la petenera y la cabezonería de que en una microciclo de impacto yo creo que es muy difícil que una persona pueda soportarlo. El microciclo de impacto lo que hace es que tengas una alta intensidad con un alto volumen y entonces son gente que eso es muy complicado que lo pueda mantener. Claro. Siempre hablando de gente amateur, ¿vale? Asimilarlo, claro. ¿Vale? Entonces yo lo estipulo así, creo que me va bastante bien porque es muy sencillo, ¿no? Son todo por métrica de 4, pues yo sé que siempre que sea por abajo de 5 sé que es una carga media, siempre que sea por encima de 5 ya estoy en carga media alta y siempre que esté cerca de 10 estoy en carga alta. Pero claro, todo esto, como siempre, viene dentro estipulado por el deportista, ¿vale? Luego, en potencia, sí trabajo con el TSS. ¿Por qué? Porque sí que te lo da ya directamente la plataforma de Garmin, entonces, porque ¿para qué te vas a volver loco haciendo 1 o 2? Y yo sé perfectamente que te va a salir por tu zona, por tu FTP, un tipo de carga, es que te lo da directamente, no te tienes que volver loco, ¿vale? Entonces, yo sí, en potencia siempre uso, el IF, ¿vale? El factor de intensidad y el TSS. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues a ver, yo también lo he comentado anteriormente, ahora no estoy utilizando lo que he comentado de la escala esta de percepción subjetiva de las sesiones y ahora lo que estoy utilizando lo que he dicho anteriormente de los TSS y hace quizá 2-3 meses estoy empezando a fijarme en otras métricas que me da la plataforma y que son las curvas de fatiga que aparecen en... Bueno, es que si no usas esta plataforma pues no sabes lo que estoy comentando, pero bueno, te aparecen unas curvas de fatiga en una gráfica general de la temporada, ¿no? Y entonces hay 3 tipos de curvas, 3 tipos de líneas, por así decirlo. Una es la fatiga aguda, que sea la fatiga que acumula el deportista en los últimos 7 días. La fatiga crónica, la carga crónica, mejor dicho, que sería la carga que acumula el deportista en los últimos 42 días, aunque esto se puede ir modificando en base a por defecto viene a los 42 días y si está así yo no quiero tocarlo porque tampoco no tengo ningún criterio real para modificar eso, entonces pues prefiero dejarlo en lo que viene por defecto, que por algo vendrá así. Y en tercer lugar hay otra curva que sería el nivel de forma o el nivel de fatiga que tiene el deportista, de tal modo que cuanto más se acerque ese valor a 0, más cansado estamos. Si baja de 0, más cansado estamos, y cuanto más se eleve ese valor, mejor estamos. Entonces simplemente con un número, si este valor de nivel de forma, que concretamente se llama el TSB, se eleva demasiado, quiere decir que estamos muy descansados. Por ejemplo, después de un periodo de transitorio, los valores de TSB serán muy altos, entonces nos indicaría de forma automática a la plataforma que ese deportista no está preparado para competir, puesto que viene de estar muy descansado. Uh-huh. Entonces, pues de forma muy gráfica se puede ver en la misma gráfica, nunca mejor dicho, pues tanto el ATL, que es la fatiga aguda que he comentado, el CTL, que es la carga crónica, la de los 42 días que también he comentado, y el TSB, que sería la forma y que nos indicaría cuándo estamos dispuestos para competir, junto con lo que tú has comentado también del TSS y del factor de intensidad, que te lo va componiendo por sesiones dentro de la misma gráfica. Es una gráfica que una vez que te empiezas a familiarizar con ella es más sencilla, al principio parece un poco liosa, pero la estoy empezando a usar en deportistas que sé yo que van siempre con su pulsómetro puesto, que sé yo que suben todos los entrenos, que no hacen ninguna de jaimito, en plan de que no completan las sesiones. Sí. Entonces, pues, la estoy empezando a usar porque creo que puede ser interesante. Lo único que a mí aquí me queda un poco de duda, porque yo siempre, no sé, me acuerdo que me decía un profesor mío, siempre que enseña a dudar de lo que enseñes. Y a mí me pasa eso, que siempre tengo dudas con todo lo que estoy hablando. Es el gimnasio. El gimnasio,
aquí no... Ahí está. No, es que, ¿dónde entra el gimnasio? Aquí Claro. donde entra, ¿vale? No tenemos pulsómetros, no llevamos potencia, no llevamos un ritmo. ¿Qué? ¿Cómo metemos aquí ahora el gimnasio? Pues de forma subjetiva. Claro, cuando estás Totalmente. petado muscularmente ya sabes que el gimnasio te ha petado. Punto y final. Entonces, ¿Sabes? ahí el deportista también tiene que hacer un ejercicio de concienciación y de conocerse a sí mismo y de saber que a lo mejor pues, después de competir las cargas en el gimnasio Tienen que ser bajas. deben de ser más bajas. Ujú. En fin, ahora el gimnasio se está planificando mucho el entrenamiento de fuerza por velocidad de ejecución, que me gustaría profundizar mucho en ese tema. Lo que pasa es que también se sale un poco del tema triatlón, pero bueno, me gustaría empezar a investigar también ese tema, con el tema de los encoders y demás. En fin, es que esto, si nos liamos aquí a hablar, es todo un mundo. Claro, hablamos el otro día para desarrollar este post, hablamos también del tipo de recuperación, que también podríamos hablar solo de un podcast solo de tipo de recuperación, porque al fin y al cabo, cada vez que tengas una carga, tienes que tener un tipo de recuperación, ya sea de 24, de 48, de 72 horas, y todo eso va estipulado también dentro del deportista. Claro. Esos son escritos, pero luego a lo mejor un deportista en lugar de recuperar 48 necesita 72 porque trabaja poniendo zanjas o de barrendero de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, claro, si ha entrenado cuando ha salido de comer, ha hecho una carga, por ejemplo, carga 8 dentro de mi escala, esa persona a lo mejor tiene que recuperar 72 horas, ¿vale? Pero claro, es que al día siguiente vuelve a trabajar, es que a lo mejor lleva a la cría a la guardería, es que tal, y en lugar de 72 a lo mejor son más. Claro. O menos, porque es una pedazo de bestia. Por poner un ejemplo, mira, después de la media maratón, yo tengo una resaca residual, fatiga, he hecho una mierda, ¿vale? Y estuve lunes, martes y el miércoles volví a correr, ¿vale? Y yo estipulé un entrenamiento en pista de todos aquellos que fueron a la media, porque estipulé, digo, yo estoy cansado, yo creo que habrá los mismos que han hecho media, estarán muy cascados. Y allí en la misma entrenamiento, Manu, un chico que preparó un maratón este año y que hace triatlón, digo, ¿cómo estás? Dice, yo bien. Digo, ¿no estás hecho una mierda como estoy yo? Y dice, no. Digo, ¿de verdad? Dice, no. Y se clavó un entrenamiento, se metió series ahí a pista y a ritmo y digo, ¿cómo va? A nivel muscular, porque claro, yo sé que a nivel cardíaco vas a ir bien, ¿vale? Porque es un tío que ha entrenado maratón, ha hecho 3 horas, no me acuerdo qué hizo, 3 horas 14, 3 horas Sí, 15. Pero claro, es como me decía un amigo, me decía, cuando la gente habla y dice, es que es muy típico esto de voy bien de corazón pero mal de pierna, digo, joder, no me jodas, claro, nadie se queda de un grupo porque dice, joder, es que se me para el corazón, no, nunca. Si se te para el corazón, siempre te queda porque las piernas te estallan, entonces... Claro. Pues el tío iba y que se clavó, y yo te juro que me hice un farle no muy intenso, regulándome mucho, porque cuando ya apretaba mucho las bielas del cuerpo me decía, chaval, has corrido el domingo. Hostia, yo lo voy a pasar en la pista, pero está haciendo serie, detrás de un chico que iba a 3:40. Y yo decía, digo, vaya bestia. Pero claro, esa persona, pues, asimila mucho más rápido que yo. Claro. Punto y final. Y eso que yo llevo muchos más años entrenando, ¿vale? Claro. Pero ahí está los tiempos de recuperación, a lo que me refería. Podemos hacer algún episodio de medios de recuperación, de tiempos de recuperación. Perfecto. Creo que debemos de definir muy bien los episodios que vamos a ir hablando para que no nos pase como en este, que al final se nos va de tiempo. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí, que la gente nos vaya diciendo si le interesa eso, si no, y nos propongan temas que al final, pues lo interesante es que la gente diga lo que quiere escuchar realmente. Venga, bueno, correcto, algo más por tu parte. Yo no tengo más aquí nada para comentar de yo creo que lo único que podemos decir es que la carga va asociada al volumen y a la intensidad, para que la gente lo sepa, ¿vale? Y ya está, para que tengas ahí un punto y final de carga que creo que queda claro, ¿no? Sí, está claro. El volumen e intensidad y luego también está la densidad. La densidad, correcto, los tres puntitos, ¿vale? Muy bien. Y bueno, ahora podemos hablar de los triconsejos. Sí, vamos a empezar con el triconsejo de hoy, que lo vas a dar tú, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, hoy como has tenido que empezar a trabajar ya con el neopreno, ¿vale? Voy a hablar ahí un consejo, no es que sea el mejor consejo que vas a escuchar en toda tu vida, pero a lo mejor te ayuda a la hora de ponerte el neopreno. Para empezar, a la hora de ponerse el neopreno, todo el mundo que he visto yo, por ejemplo, a deportistas, se lo suele poner por el tobillo, ¿vale? Cuando te quitas el neopreno, si está pegado al tobillo, cuesta muchísimo más. Eso para empezar, ¿vale? Y entonces, el consejo que te voy a dar yo hoy es que cuando te pongas el neopreno,
te metas al agua. Si no quieres calentar porque hace mucho frío, por ejemplo en un media distancia, que me pasó a mí el año pasado, que hace mucho frío, te metes al agua, sales, vas a estar mucho tiempo parado, ¿vale? Lo importante es que te metas al agua, ¿vale? Te salgas y el neopreno se adapte a tu cuerpo, ¿vale? Porque si te metes a nadar directamente, nada sin haber hecho lo que te he dicho y sales del agua, el neopreno se te queda pegado al cuerpo y no te sale igual, ¿vale? Lo digo por pura experiencia. Porque el año pasado me cargué un Garmin por no haberme metido al agua antes de meterme a nadar, ¿vale? Ya está, sí. Ese es el consejo rápido que te doy hoy. Que te mojes con el neopreno. Perfecto. ¿Vale? Pues muy bien. La semana que viene venimos con otro triconsejo y si nos pasáis tips, pues los vamos acumulando y vamos mencionándolos de quién es la persona que nos ha dado el consejo y vamos aquí comunicándoselo a toda la gente y que aprendamos todos de todo. Muy bien. Bueno, Edu, pues despide al personal, ¿no? Venga, vale. Y sin más, nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por triatlonotradrogas.com, donde podréis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa por medio de iTunes, eBooks, Spreaker, y toda reseña, valoración y comentario será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Otro desde Caravaca, hasta entonces.